Amantísimo Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, reunidos para alabarte, para glorificarte, para estudiar tu palabra, Señor, para orar y gozarnos en el aprendizaje de tu grande amor y misericordia y de tu justicia. Señor, en esta hora te pedimos de que tú nos enseñes tu palabra, que nos dé de tu sabiduría. Ayúdanos en todo, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hoy día vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estudiar un texto donde es muy interesante, pero vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 31. Y vamos a ver el propósito del libro de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Cuando la palabra de Dios menciona a Cristo, quiere decir Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí nos da una pauta que el libro de Juan tiene como propósito que nosotros creamos en el Mesías. Y hace una aclaración que el Mesías es el Hijo de Dios, de Elohim. Para que nosotros creyendo en su nombre, en el nombre de ¿quién? De Cristo, el Mesías, tengamos vida. ¿Cuántos de nosotros creemos en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios? Usted se va a tal vez contestar y decir, bueno, todos los cristianos creen en el Hijo de Dios. Todos creen que es el Mesías. El enemigo ha tenido mucho éxito en querer nublar la identidad, el carácter, la gloria de Elohim, de Dios y de Cristo el Mesías. Y ha tenido mucho éxito. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20 dice que la divinidad se ha expresado completamente para que nosotros creamos en el único Dios verdadero y en Jesucristo, al quien Él ha enviado. Y se nos dice en Romanos 1:20 que no hay excusa alguna de conocerle quién es Dios, quién es el Mesías. Y muchos podrían decir, bueno, todos creemos en el Hijo de Dios. Pero déjeme decirle, por ejemplo, varios conceptos de la divinidad que existen hoy día en el mundo cristiano y en el mundo en general. Por ejemplo, hay una teoría de monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. Politeísmo, que es la creencia de múltiples dioses. Panteísmo, deísmo, agnosticismo, ateísmo, panenteísmo. Noten que el libro de Juan se escribió para que nosotros creyéramos en el Hijo de Dios, que supiésemos quién es el Mesías y que creyéramos en la filiación del Hijo con el Padre. Hay otras perspectivas también que en el mundo cristiano existen. El teísmo, el enoteísmo, el trinitarismo, el unitarismo, el uncitarismo y muchos otros más. Déjenme decirles una cosa.
Si el libro de Juan y la palabra de Dios nos dice que se nos ha expresado la identidad de Dios y del Mesías para que nosotros creamos en Él y para que tengamos vida eterna, ¿por qué hay tantas perspectivas acerca de la divinidad de Dios y de Jesucristo, del Mesías? Ahora, todos los cristianos dicen que creen en el mismo Mesías, en el Hijo de Dios. Pero vemos de que hay diferentes perspectivas que el diablo ha tirado al mundo cristiano y al mundo para confundir quién es Dios y Jesucristo. La naturaleza de Dios y la naturaleza divina de Cristo y del Espíritu, eso no lo podemos explicar porque no se ha revelado. Pero la identidad, el carácter, la gloria de Dios, de Elohim y de Jesucristo y de su Espíritu está declarado, dice la palabra de Dios, desde la fundación de este mundo, a través de lo creado, para que nosotros no tengamos excusa alguna. Y hoy día yo quisiera que estudiésemos un versículo en el cual ha habido tanta confusión o diferentes interpretaciones, en la cual se ha deteriorado el carácter y la imagen de nuestro Mesías. Vamos a ir al libro del Juan, capítulo 20, versículo 28. Juan 20, 28. Juan 20, 28. Este texto que vamos a leer lo usan muchos los unicitarismos, los trinitaristas, los enoteísmos y diferentes perspectivas que surgen por ahí para defender diferentes perspectivas. Aquí se nos habla de Tomás. Sabemos que Tomás era uno de los discípulos de Jesucristo. Y Tomás se le conoce como el discípulo, ¿cómo se le conoce? El discípulo incrédulo, porque no creyó. Y fíjense lo que dice el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, este era Tomás hablándole a Cristo, le dijo, Señor mío y Dios mío. Este versículo lo han tomado y le han dado diferentes perspectivas. La pregunta hoy día es, ¿a qué se refería Tomás cuando le dijo a Cristo, Señor mío y Dios mío? Tengamos en cuenta algo. Tomás era un gentil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Era un discípulo. Entonces no era gentil, era judío. Que quiero ver si están despiertos. Tomás no era un gentil, era un judío. El judío que creía en la Torá, ¿cierto? Sabía las costumbres y sabía la ley, sabía la Torá, sabía los profetas, sabía los salmos. Y él, Tomás, había escuchado desde su niñez la profecía mesiánica que declaraba que iba a venir el Mesías. ¿Sí o no? Porque todos los judíos sabían que iba a venir el Mesías, que iba a liberar a su pueblo
Y él, siendo Tomás judío, creía en las profecías que habían declarado que iba a venir el Mesías. Ahora, aquí nosotros nos encontramos que Tomás le dijo a Cristo, Señor mío y Dios mío. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo 3, versículo 3. Aquí nos habla acerca de una profecía en la cual involucraba a Juan el Bautista. Esto tiene una relación estrecha con el versículo de Juan, capítulo 20, versículo 28. Recuerde, el libro de Juan tenía como propósito que nosotros creyéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Creyendo en Él, nosotros tenemos vida eterna. En Mateo capítulo 3, versículo 3, se nos dice lo siguiente: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién estaba hablando aquí? De Juan Bautista, que iba a preparar el camino ¿a quién? A Jesús, al Señor, al Mesías. Esto tiene una referencia también en Malaquías capítulo 3, versículo 1. No vamos a ir a leerlo, pero usted puede apuntarlo para que vea la referencia. Juan Bautista preparó el camino para el Mesías. Y noten que aquí se le llama al Mesías el Señor. ¿Estamos? Ahora, Tomás sabía de la profecía mesiánica que aquí en Mateo capítulo 3, versículo 3 se está haciendo referencia. Esa profecía se encuentra en Isaías 43. Isaías 43. Sí. Hay que entender de que cuando ellos estaban con Jesús todavía no se escribía Nuevo Testamento. Así es. Por eso, o sea, para aclarar, para que también veamos que hay que tomar en cuenta todo eso cuando lee uno y estar entendiendo de que ellos... Y es un punto muy importante lo que el hermano está mencionando. Tenemos que tener en cuenta que cuando se está leyendo lo del libro de Juan y aquí en Mateo, no se había escrito aún el Nuevo Testamento, sino que todo se hablaba de la escritura que se le conoce como el Antiguo Testamento, que son los profetas, la Torá y los Salmos. ¿Ok? Entonces, la Torá es los primeros 5 libros de la Biblia, que involucra también los mandamientos, los estatutos, los decretos de la palabra de Dios y las ordenanzas. Los profetas, profetas menores, profetas mayores, y los salmos, proverbios, eclesiastés, salmos y todo eso. Era todo el Antiguo Testamento. Por eso la palabra de Dios dice que hay 3 testigos, y esos 3 testigos son la Torá, los profetas y los salmos. Y estos 3 testigos declaran quién era el Mesías. El libro de Juan tiene como propósito declarar quién es el Mesías, el Hijo de Dios, para que creamos en Él y tengamos vida. Vemos que hay diferentes perspectivas que el enemigo ha tirado en el mundo cristiano y en el mundo para confundir la imagen de Dios y de Jesucristo. Por eso tenemos que tener en cuenta quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Mesías, porque si creemos en Él, tenemos vida eterna. Ahora, en Isaías capítulo 40, versículo 3, se nos habla de la profecía que se declaró en Mateo capítulo 3, versículo 3. Note lo que dice:
voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Noten, esta es la misma profecía que se declara en Mateo capítulo 3, versículo 3. Ahora, aquí declara que va a haber preparar el camino ¿a quién? A Jehová. A Jehová. Ahora, esto es clave porque hay unicitaristas que dicen, ven, Jehová es Cristo. Cristo es Jehová. No hay tal cosa de que Cristo es el Hijo de Dios, sino que es el mismo Dios, el mismo Jehová. Esto es lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, el Mesías, porque en Él tenemos vida. Lo acabamos de leer. Ahora, ¿por qué aquí dice que iba a preparar camino a Jehová? Porque recordemos, Tomás le dijo, Señor mío, Dios mío, ¿a quién? A Cristo. Ahora, cuando Tomás declaró esto, le estaba declarando algo a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba confirmando la profecía. Tomás se le conoce como el discípulo incrédulo. Vamos al libro de Lucas. Lucas, y vamos a ver el capítulo 24. No fue solamente Tomás. No, también los que iban camino a Maús. Lucas 24, y miren del versículo 13 en adelante. Lucas 24, 13 en adelante. Y eso es lo que el enemigo está queriendo hacer también en medio del pueblo de Dios. Quiere meter duda, incertidumbre, cuestionamientos. Note lo que dice. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 18. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Noten el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Noten, los discípulos dudaron de que Cristo era el Mesías. O sea, creíamos que Él era, pero mira, se murió y está todavía en el sepulcro. Nosotros creíamos. Y Cristo estaba enfrente de ellos. Noten, no fue solamente Tomás que era incrédulo. Los discípulos que caminaron con Él 3 años y medio, que creían que Él era el Mesías, de repente se olvidaron y dudaron. Es lo mismo que el enemigo quiere hacer hoy día. Quiere destruir la imagen y el carácter de Dios y de su Hijo para que no creamos en Él.
Usted puede tener 50 años, 20 años, 40 años en el pueblo de Dios y decir que usted conoce a Dios, pero puede ser igual que los discípulos que dicen, bueno, es que yo creía que Él era el Mesías, pero mira, ¿dónde estamos? Estamos perdidos. Ni le reconocieron, ni a la voz reconocieron. No le reconocieron. ¿No? Ahora, dice que Cristo les abrió el entendimiento y les fue diciendo desde Génesis hasta Malaquías las profecías que declaraban que Él era el Mesías. Y cuando entendieron, dijeron, ¿ahora dónde está? Ya no estaba ahí con ellos. Pero entendieron que Él era el Mesías. Pero dudaron, cuestionaron. Que no nos agarre el enemigo de la misma forma, sino que realmente sepamos a quién adoramos, cómo le adoramos y cuándo le adoramos. Porque podemos caminar con Cristo y aún no creer en Él. Ahora, la misma forma que Él abrió el entendimiento a los discípulos, Él quiere abrir nuestro entendimiento para conocerle a Él y conocerle a Dios, porque en Él hay vida eterna. Ahora, vayan ahí a Juan capítulo 20, porque Tomás declaró y le dijo, Señor mío, Dios mío. ¿Qué es lo que estaba haciendo Tomás? Vamos a ver el contexto para entenderlo. Juan capítulo 20. Recuerden, texto sin contexto es un pretexto. En Juan capítulo 20, pero ahora vamos a ver el versículo 25. Después de que Cristo se les apareció a los discípulos, recibieron el Espíritu el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces dice que ahora ellos le dijeron a Tomás, mira Tomás, si era el Mesías, ya lo entendimos, no hay duda alguna. Y fíjense lo que dice el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él no había visto a Cristo resucitado. Pero cuando Él se le presentó, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces Tomás, en el versículo 28, ahora sí lo vamos a entender. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque estaba declarando que ahora sí Cristo era ¿qué? El Mesías que declaraba la profecía del Antiguo Testamento. Cristo, Señor mío, Dios mío. ¿Por qué? Porque es la esencia misma de Dios. Estaba declarando la divinidad del Mesías, del Salvador, y estaba declarando el cumplimiento de la profecía, porque él era el único que aún todavía no entendía que Cristo era el Mesías. Es importante nosotros ver lo que las profecías declaraban del Mesías. Por eso dice Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Noten, ¿dónde está escrito todo lo de Cristo, lo del Mesías? Sigue diciendo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Usted quiere conocer a Cristo? Vaya y estudie la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y va a ver quién es el Mesías. Por eso hoy día el enemigo quiere destruir el Antiguo Testamento, para que no se den cuenta quién es el Mesías. Porque si no conoces a Cristo, no tienes vida.
Tomás estaba declarando la autoridad y la divinidad de Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, que vino como representante de su Padre, porque era la esencia misma del Padre, tenía la gloria del Padre, tenía el poder del Padre, tenía toda la divinidad del Padre. Colosenses 2:9 dice que en Él estaba toda la plenitud divina. La pregunta es hoy día, ¿conoces tú a Dios? ¿Conoces tú a Cristo el Mesías? ¿O solamente lo conoces por oído? Necesitamos ser como Tomás o como los discípulos, que nuestro entendimiento de la palabra de Dios, del cumplimiento de la profecía, se abra delante de nosotros para creer en nuestro Mesías y nuestro Salvador. Dios quiera, y que el Señor nos abra el entendimiento, como se lo hizo a los discípulos, y lo desea hacerlo también a nosotros. Por eso el Hijo de Dios es digno de adoración, porque en Él habita toda plenitud. Por eso en Hebreos capítulo 1 dice, adórenle todos la creación. Toda la creación. Eso lo dijo el Padre del Hijo. Hermanos, vivimos en un tiempo donde necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos conocer al Hijo de Dios. Pero no es solamente de ir y escuchar, sino que hay que ir y escudriñar, vivir la palabra, permitir que Cristo sea el que more en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nuestro entendimiento sea abierto y confiemos plenamente en nuestro Dios y en Jesucristo, al quien Él ha enviado. Dios quiere que nosotros no solamente caminemos con Cristo, porque los discípulos caminaron con Él y aún así dudaron. Aún así dudaron de que Él era el Mesías. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos en Él, confiemos en Él, le adoremos a Él y que caminemos junto con Él, que testifiquemos de nuestro Salvador, porque Él ya viene muy pronto. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. Gracias, oh Dios, por tu presencia. Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte a ti, para conocer a nuestro Mesías, a nuestro Salvador, para que pueda ser una realidad en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos gozar de la vida, de la plenitud divina en nuestro ser, para que nosotros podamos así testificar de nuestro verdadero Dios, de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.